Y veré, ¿por qué llamamos al pan con salchicha hot dog? ¿De dónde viene eso? Confieso que hasta me dio miedo investigar esa respuesta, porque quién sabe de qué parte del perro. Déjalo para el final, esa respuesta está muy buena. Hay otras en este video que también son sensacionales. Quédate hasta el final, prometo que valdrá la pena. ¿Es verdad que el plástico de burbujas no fue creado para embalar objetos frágiles? Eso es cierto, solo supe de esa historia por la pregunta, no tenía idea. En 1957, dos ingenieros de Estados Unidos querían crear un papel tapiz texturizado, un papel tapiz con algo de relieve. Tuvieron la idea de unir dos cortinas de baño de plástico, dejando algo de aire dentro. ¿Sabes cuál fue el resultado? Una porquería, no servía, quedó horrible. Pensaron que había potencial y continuaron experimentando con ese material que retenía aire. Algunos años después, IBM lanzó una computadora llamada 1401, que era una computadora más o menos para popularizar esa máquina. Hasta entonces, solo había computadoras en centros de investigación y grandes empresas. Ese 1401 era para negocios pequeños y empresas chicas. No creas que era una laptop, ¿eh? Era como una colección de electrodomésticos gigantes, como una cocina industrial ese computador. Era lógico que transportar las máquinas frágiles era difícil y debían acomodarse con cuidado. Los dos ingenieros lo lograron. Vendieron plástico de burbujas a IBM como solución. En aquel entonces, IBM era como la Apple de hoy. Conseguir un contrato con ellos era algo fuera de este mundo. Era sensacional. Y entonces el plástico de burbujas explotó, ¿no? O sea, el plástico de burbujas se volvió un éxito. En fin, ¿entiendes? Si el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿cómo es que se evapora en el baño si ahí no alcanza esa temperatura? Tienes razón, y más. Esa pregunta llega aquí todo el tiempo. Es cierto, el agua del baño nunca llega a 100 grados Celsius. Saldrías cocido del baño, porque si el agua llega a 40 grados ya te vas a sentir incómodo por lo caliente. Hervir es poner agua en un lugar muy caliente, como el fuego o una plancha. Después de un tiempo, va a llegar a 100 grados Celsius, empieza a burbujear, y ahí el agua pasa al estado gaseoso. Ya grabamos un video muy bueno aquí, mostrando que en lugares altos, la presión atmosférica y la temperatura de ebullición del agua son menores. Subimos una sierra en Campos do Jordão, un lugar muy alto, y el agua hirvió a unos 93 o 94 grados Celsius. Fue muy bueno. Evaporar es otra cosa. Es cuando el agua poco a poco pasa del estado líquido al estado gaseoso. Cuando cuelgas una ropa en el tendedero, por ejemplo, a veces ni siquiera llega a 30 grados y se seca. Si tiras un vaso de agua al suelo y vuelves una semana después, el agua ya se evaporó. ¿Cómo es posible si no alcanza 100 grados Celsius? Pensemos que el agua es una sopa de moléculas de H2O. Algunas moléculas tienen un poco más de energía y se calientan. Escapan naturalmente del líquido y pasan al estado gaseoso. Y esa fuga de esas moléculas puede ser acelerada por algunas cosas. Primero, mientras mayor sea la superficie del agua y su contacto con el aire, más ocurrirá esto. Si haces una bola con la ropa mojada, será difícil que se seque. Si la extiendes, se seca fácil. Lo segundo es el viento. A más ventilación, más fácil se evapora el agua. Lo tercero, que es obvio, es el calor. Entre más caliente, más fácil se evapora el agua. Ahora, piensa en la ducha. Muchas gotitas caen y la superficie es grande. El agua está muy expuesta al aire. Hay viento porque la gota cae desde arriba y roza el aire hasta llegar al suelo. ¿Tienes temperatura alta? ¿Está lo suficientemente caliente para bañarte? Todo eso favorece la evaporación del agua. Y ese vaporcito que ves, en realidad, ya son gotitas de agua que se evaporaron y ya se licuaron de nuevo. Ya pasaron de nuevo al estado líquido. ¿Y ves ahí esas microgotitas en el aire? Y veré, ¿de dónde viene el versario de aniversario? Supongo que Ani viene de año, y es cierto. Y versario es como versos que se recitan así en el momento en que cantamos. Feliz cumpleaños a ti en esta fecha querida, muchas felicidades, muchos años de vida. O viene del latín versus o vertere, que significa volver, regresar. Entonces, cumpleaños es algo que vuelve cada año, que sucede cada año. Aprovecho esta pregunta porque me gusta que en esta serie Iberé responde, ustedes preguntan y yo siempre regreso con algo extra. Ahí está la magia. Por eso quizá es el video que más disfruto grabar en Manual del Mundo. En inglés existe una palabra similar, anniversary, que se entiende fácilmente aunque no sepas inglés. Pero no puedes usar eso para el cumpleaños de una persona.
Se usa para aniversario de una empresa, aniversario del descubrimiento de Brasil, aniversario del título de campeón mundial del Corinthians, incluso para aniversario de fallecimiento de alguien. Cuando hablas del cumpleaños de alguien, usas birthday, que es su día de nacimiento. Me parece genial porque es más específico. Un día de nacimiento solo aplica a un ser vivo, no a una empresa. O del título mundial del Corinthians, que ya empiezo a extrañar. ¿Guardar las uñas que nos cortamos durante toda la vida serviría para algo? Mira, creo que sirve para algo muy útil, que es espantar a alguien que está interesado en ti y tú no quieres estar con esa persona. Piensa conmigo. ¡Wow! Tus ojos son tan bonitos. Eso es porque todavía no has visto mi colección de uñas. Si la gravedad jala todo hacia el centro de la Tierra, también jala el aire. Cuanto más subimos, menos aire hay. Ah, Tatiane, te estás haciendo muy lista, señora. Ya podrías trabajar en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Sí, tienes toda la razón. La gravedad jala el aire hacia abajo, y por eso tenemos presión atmosférica. Por eso el aire ejerce presión aquí sobre nosotros. Por ese peso, ¿verdad? El aire se concentra aquí. Cerca del suelo hay más aire porque las moléculas están más juntas. A medida que vas subiendo, tienes menos aire y el aire va desapareciendo hasta que llega un momento en que ya no hay aire. Eso pasa muy gradualmente, ¿ok? Bueno, no sé, subes un poco y empiezas a sentir falta de aire. Subes un poco más y ya ni siquiera puedes respirar. Llega un momento en que los satélites giran alrededor de la Tierra sin chocar con el aire. Como decía, sus preguntas son muy buenas porque nos permiten explorar más allá de la propia pregunta. ¿La gravedad garantiza que el aire no se vaya del planeta Tierra? Si no tuviéramos suficiente gravedad, nuestra atmósfera se iría y no podría haber vida aquí. Entonces, también es la gravedad la que garantiza que el aire se quede aquí, junto a nosotros, que no desaparezca y se vaya al espacio. Además, el campo magnético de la Tierra ayuda a conservar nuestra atmósfera. Nuestro planeta funciona como si fuera un imán gigante, por el núcleo de metal que tiene, que está en constante movimiento allá adentro. Pero, mientras tanto, el Sol está soltando un montón de partículas que llamamos viento solar. Cuando esas partículas se acercan a la Tierra, el campo magnético desvía las partículas. Sin campo magnético, las partículas chocarían con la atmósfera y arrancarían partes de ella. De hecho, eso incluso sucede, pero tan poquito que no hace mucha diferencia para nosotros. Pregunta de Alan, miembro del canal. Siempre hay una pregunta garantizada para los miembros en Iberé. Responde. Si los globos de gas suben, se inflan y en consecuencia pueden explotar, ¿por qué las naves no explotan al llegar al espacio? Tienes razón, Alan. Al soltar nuestro globo a la estratosfera, solo teníamos la garantía de que volvería porque eventualmente explotaría. Se infla tanto por la falta de presión que, en algún momento, la presión dentro del globo es mayor que la presión afuera y cae. ¿Por qué no ocurre eso con las naves? Porque son mucho más resistentes que un globo y están hechas para no explotar. Es como si volaras dentro de una carcasa, ahí, dentro de un tanque de gas que puede soportar la presión del aire adentro. Necesita presión de aire porque hay personas adentro. Sin eso no podrían respirar en la nave. Entonces sí, el aire que está dentro de la nave quiere escapar, y como afuera ya no hay aire haciendo presión, existe una fuerza ahí todo el tiempo, empujando las paredes de la nave, pero las paredes de la nave ya están preparadas para eso. Uno de los mayores riesgos de ir al espacio es que cualquier agujero en la nave es como uno en una llanta. El aire va a empezar a escaparse por ahí y a despresurizar la nave. El aire va a empezar a irse. Entonces, si estás allá en el espacio y pasa, no sé, un tornillito que se soltó de un satélite viejo, perfora tu nave. Pronto comenzarás a perder presión. Lo interesante es que esto ocurre tanto en naves espaciales como en aviones. Cuando el avión alcanza 10 kilómetros de altitud, ya hay mucho menos aire, y la presión dentro del avión va a ser mayor que la presión de afuera. Entonces las personas ahí están presurizadas, por eso decimos que la cabina es presurizada y todo eso. Y sí, el casco del avión, ¿verdad? La pared externa tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportar esa presión. ¿Por qué se usa cero en plural? ¿Reales? Sí, creo que yo también lo he dicho. Tengo 0 reales. Fui ahí 0 veces, pero la verdad es que no podemos decir eso. Fui a investigar aquí, y la regla es la siguiente. Solo usas cosas en plural cuando es de 2 para arriba. Entonces, yo digo que tengo 0 peso, tengo 0.5 peso. Tengo 1 peso, tengo 1.5 peso, tengo 1.9 peso. Y tengo 2 pesos. Sé que en el día a día decimos, gente, 0 pesos, jugamos con eso y tal. Ese es un lenguaje informal.
El formal se usa en concursos, exámenes de admisión, etc. Usa la regla. Solo es plural desde 2. 1.999 sigue siendo singular. MNM es Diógenes. MNM, como está escrito aquí, supongo que es mi nombre, ¿no? ¿Para qué usar vocales? ¿Para qué usar vocales? Solo usemos consonantes, se entiende igual, ¿no? Es más fácil. Ahorra teclado, ahorra esfuerzo de razonamiento. Quien está del otro lado, en fin, lo llamamos microscopio porque sirve para ver cosas pequeñas. Y el telescopio, esa palabra viene del griego. Micro significa pequeño, escopio significa mirar, observar. Entonces, el microscopio es un aparato para observar cosas pequeñas. Y el telescopio es para que observemos televisión, ¿no? Tele proviene del griego y significa distante. Así, telescopio es un instrumento para ver cosas lejanas. Ese tele aparece en el nombre de varias otras cosas, como teléfono. Fonos es de voz. Entonces, el teléfono es para que escuches una voz distante. El telégrafo es este aparato que logré comprar en una subasta, uno muy antiguo. Necesito hacer un video con él cualquier día. Puedes enviar mensajes escritos con código Morse. El telégrafo es una escritura a distancia. En este caso, la palabra televisión se refiere a un monitor de computadora que representa bien una televisión. ¿De acuerdo? Es mezcla de griego y latín. Tele de distante, visión de ver. Entonces puedes ver cosas que están lejos aquí en la pantallita de la televisión, en la pantallita del monitor, de la computadora, de la televisión, etc. Con todo lo que reunimos en Manual del Mundo, ya merecemos ese like. ¿No crees? Se podría poner un paracaídas en los pedazos de cohetes y reutilizarlos. Ya lo he dicho varias veces aquí en Manual del Mundo, que cuando un cohete sube, va soltando sus partes hacia atrás. Entonces, este es el Saturno V, el cohete que llegó hasta la Luna. Justo cuando todavía estaba aquí, en la atmósfera terrestre, soltaba la primera etapa. Esto se iba, caía al mar y se desechaba, completamente desperdiciado. Después soltaba la segunda etapa, que también se desechaba. No voy a desmontar todo, porque cuesta trabajo volver a armarlo y ya está medio roto, es difícil armarlo otra vez. En fin, todo esto cuando los cohetes aún no retrocedían. ¿Y no sería más fácil poner un paracaídas aquí y salvar esta parte del cohete para usarla de nuevo? La conexión ya no sirve, gente. Ya no conecta bien, se fue al espacio. Hablar de cohetes puede ser confuso y ya no tiene tanto sentido. Sí, esa es una idea tan buena, pero tan buena, que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ya la usó en otro proyecto muy importante, que es el transbordador espacial. No está a la escala del Saturno V, el cohete que fue a la Luna, porque lo hicimos más pequeño. Algún día tendremos una colección completa de naves a escala 1 en 100. Eso no es una promesa, porque va a dar mucho trabajo, pero algún día va a suceder. ¿Y cómo funciona aquí? La nave parte con todo el conjunto. La parte principal, ese gran avión encima, es el transbordador espacial. Aquí dentro van las personas, los equipos y todo lo demás. Esta tal vez sea la nave más genial, más bonita, más cómoda jamás construida en la historia, pero lamentablemente ya no vuele más. Al despegar, llevaba todo esto, un enorme tanque de combustible y 2 cohetes auxiliares a los lados. Llegaba un punto en que esos cohetes se desconectaban y caían de vuelta a la Tierra, y, para no estrellarse contra el suelo, porque no podían ir en reversa, abrían paracaídas y podían ser encontrados y reutilizados. Puedo asegurar que, si el mundo terminara, solo los suscriptores de Manual del Mundo podrían reconstruirlo. Esas ideas son tan buenas que ya existen. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre en el espacio? Pues sí, en realidad no hemos llegado muy lejos. Los astronautas que más lejos llegaron fueron quienes viajaron a la Luna en el Saturno V, a finales de los 60 y principios de los 70. De todos los viajes que se hicieron a la Luna, en el que los astronautas llegaron más lejos de la Tierra fue el Apolo 13, que de hecho es uno en el que no lograron aterrizar allá. Esa nave tuvo un problema. Hay una gran película, Apolo 13, con Tom Hanks, que ganó premios. Y para que pudieran regresar sin aterrizar en la Luna, usaron la propia gravedad de la Luna para ayudar en ese viaje de regreso. Y en esa vuelta que dieron alrededor de la Luna, ahí alcanzaron la mayor distancia de la Tierra jamás lograda por un humano. 400.000 kilómetros. Eso es un poco más que la distancia de la Tierra a la Luna, de 384.000 kilómetros. Tenemos robots que han llegado mucho más lejos. El que llegó más lejos fue la Voyager. Es una sonda, ¿verdad? Una nave llena de sensores y cámaras que enviamos para estudiar los planetas más externos. De Júpiter en adelante. Grabamos un video completo sobre ella, así que no contaré toda la historia ahora.
Tampoco sé si ese video se publicó antes o después del otro. Pero, en fin, acabamos de hacer un video sobre la Voyager. Por eso tengo aquí su impresión, quedó muy bonita. Incluso esa nave lleva un mensaje para extraterrestres, hablo en serio. ¿Por qué las carreteras a veces hacen curvas, si solo podrían hacer una vía recta? Ah, Miguel, ojalá el mundo fuera tan simple así. Vamos a pensar, ¿cómo surgieron las carreteras? En general son caminos que alguien ya recorrió hace muchos, muchos años, tal vez siglos atrás. Caminos por donde antes pasaba gente, luego pasó ganado, pasaban caballos y con el tiempo empezaron a pasar autos y se asfaltó. Y no puedes cambiar mucho el trazado de algo que ya lleva tanto tiempo ahí. Porque todo en esos terrenos, como barrios, comercios y ciudades, ya funciona basado en esos antiguos caminos. Está bien, puedes decir, vamos a indemnizar, pagar terrenos y desviar un poco para hacer carreteras más rectas. Sí, puedes lograrlo. Las montañas no son rectas, siempre son torcidas. Si quieres mantener la carretera al mismo nivel, vas a tener que construir un montón de túneles, un montón de puentes y abrir un montón de barrancos. Vas a tener que partir montañas para construir esas carreteras. Y sí, las autopistas más modernas, si tomas aquí en el estado de São Paulo, por ejemplo, la Castelo Branco, o la autopista Dos Bandeirantes, o la autopista Dos Tamoios, es la autopista más nueva que baja la Serra do Mar en São Paulo. Todas ellas son autopistas con puentes, túneles, montañas cortadas, contención de barrancas y todo eso. Y eso hace que sean mucho más rectas que las autopistas más antiguas, como aquí. Estamos cerca de la Raposo Tavares, que es una autopista muy vieja. El camino ya es muy antiguo y es toda sinuosa. Y veré, ¿es cierto que el dinosaurio de juguete fue hecho con un dinosaurio real? Yo también me lo he preguntado y se lo pregunté a un científico del Centro de Investigación e Innovación de Petrobras, en un vídeo que hicimos allí. Voy a poner su respuesta aquí, porque creo que es muy interesante. ¿Puede ser que ese dinosaurio alguna vez ya fue dinosaurio también? No. En el caso del presal, esto no es cierto. Debemos considerar cómo se formaron las rocas del presal en el entorno de un gran lago que albergaba varios microorganismos. Entonces, el origen del petróleo viene de esa acumulación de microorganismos en el fondo de ese lago, bacterias, algas que se van acumulando, formando como si fuera un lodo, un pantano ahí en el fondo del lago. Y eso se va a acumular durante millones de años, para entonces generar el petróleo que vamos a producir en el presal, que son los agujeros de la Luna. ¿Serían meteoritos que cayeron por ahí? Sí, todo tipo de cosas que cayeron por ahí. Meteororitos, cometas, asteroides. Pero hay una gran diferencia entre la Luna y la Tierra. Eso también cae y cayó mucho durante la formación terrestre. Nosotros tenemos atmósfera. Entonces, cuando cae algo del tamaño de un grano de arroz, esa cosa, en el momento en que llega a la atmósfera de la Tierra, se va a quemar, ¿verdad? El aire opone gran resistencia, se calienta y vuelve polvo. Otra cosa es que los cráteres que se formaron aquí en la Tierra se han ido desgastando por la lluvia, por el viento, por los animales que caminan encima, por las plantas que nacen ahí. Tenemos muy pocos cráteres que podemos ver aquí en el planeta Tierra. Uno de ellos, de hecho, está dentro del municipio de São Paulo y ya fuimos a visitarlo. Hice un video especial solo para eso. Se llama Cráter de Colonia. Vale la pena echarle un vistazo a ese video si aún no lo has visto. Otra cosa que tenemos aquí, que ya hubo en la Luna pero ya no hay, son los volcanes. Entonces, cuando nace un volcán nuevo en medio del océano, suelta lava, suelta ceniza, suelta un montón de cosas. Va cubriendo, va cambiando el paisaje. Y todavía tenemos movimiento de placas tectónicas. Un continente se introduce bajo otro y el relieve del continente antiguo desaparece. En la Luna no existe eso, así que todo lo que cae en el polvo lunar deja marca. Se van formando pequeños cráteres, mini cráteres, hasta cráteres gigantescos. Y entonces, una vez más, no fue lo que preguntaste, pero creo que es muy interesante de responder. Fui a investigar cuál es el cráter más grande de la Luna. Es enorme. Y no lo vemos desde la Tierra porque está en el lado oculto, el que no está orientado hacia nuestro planeta. Entonces, solo se vio hace poco tiempo, hace décadas, cuando pudimos enviar una nave para tomar fotos de ese lado. Se llama Cuenca del Polo Sur Aitken, porque comienza en el Polo Sur y termina en otro cráter llamado Aitken. Tiene 2.500 kilómetros de diámetro. Solo para que se den una idea, es la distancia de aquí de São Paulo hasta Manaus. Esa parte oscura que están viendo ahí en esa foto no es un cráter perfecto, porque hay varios otros cráteres que se formaron encima. Varias cosas más pasaron sobre el cráter. Pero, si pensamos en su área, tiene un área de más o menos la mitad del territorio brasileño.
Es un cráter enorme. Preguntan mucho sobre el espacio, y selecciono solo las preguntas que me parecen más interesantes, aunque pueda responder todas. Pero, en fin, ya que este tema está apareciendo tanto, y veré cuáles son los requisitos para ser presidente de Brasil. El próximo año hay elecciones. Podría postularme para presidente de Brasil, aunque no sé si sea buena idea. Mejor sigo haciendo lo que hago, pero veré si cumplo los requisitos para postularme como presidente de Brasil. Lo primero es tener historial limpio. No tengo pendientes ni impedimentos con la justicia. Para postularse por algún problema que ocurrió antes. Bueno, en ese punto no tengo ningún proceso en la justicia y todo está bien. Ser brasileño nato, ya que el cargo de presidente solo es para ellos, sí. Nací en Sorocaba, a 70 kilómetros de Sao Paulo, soy brasileño. Tener al menos 35 años cumplidos hasta la fecha de la toma de posesión. Así es, hasta 2027, cuando sea la fecha de la toma de posesión, pronto cumpliré 45 años. Todavía tengo 43, pero para entonces ya tendré 45. Tener el título de elector regular y domicilio electoral en Brasil. Sí, tengo mi título de elector en regla y vivo en Sao Paulo, Brasil, así que todo está bien. Ser alfabetizado. Perfecto, lo soy, de hecho estoy leyendo estas preguntas porque puedo ver lo que dice la pantalla del celular. No haber reemplazado al presidente actual en los 6 meses previos a la elección. No soy vicepresidente, ministro de la Suprema Corte, presidente del Congreso, ni nada similar. Y el último punto es estar afiliado a un partido político. En Brasil, para postularte a cualquier cargo, debes hacerlo por un partido y yo no estoy afiliado a ninguno. Entonces, ¿no podría ser presidente de Brasil? Gustavo Jardim. ¿Cómo crear un experimento casero para demostrar la tensión superficial del agua? La tensión superficial es como una especie de película que se forma sobre el agua. Si miras de cerca, así en un estanquito donde hay varios animalitos, vas a ver que hay algunos insectos o arañas. Incluso logran caminar sobre el agua, aunque sean más densos que el agua. Una hoja también flota. Si pones el dedo, te das cuenta de que hay una cierta resistencia del agua para que metas el dedo adentro. Y eso sucede porque las moléculas de agua se atraen entre sí. Es como si fueran un montón de pequeños imancitos que están todos pegados entre sí. Para poner algo en medio, debes abrir espacio entre esos imanes, lo cual no es tan fácil. Debes romper la tensión superficial del agua. Vamos allá. Ya extrañaba hacer experimentos en Manual del Mundo. ¿Cómo puedes demostrar la tensión superficial? ¿Hacerlo así en la práctica ante quienes visitan tu feria de ciencias? Necesitarás una moneda. Uso la de 25 centavos, pero puede ser otra. Agua y un gotero. Entonces vas a desafiar a las personas a ver cuántas gotas son capaces de poner encima de una moneda. Apuestas con ellas y hacen una suposición como adivinar 15 o 10. Ya voy en 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28. Ahora, puedes notar que ya se formó una burbuja de agua encima de la moneda. No se escurre, no se está escurriendo por la tensión superficial, por esa fuerza que une las moléculas de agua. No quieren separarse. Ya he dejado caer 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. La burbuja ya está saliendo de la moneda. 37, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 43 gotas. Es un experimento y al mismo tiempo un desafío. Un juego. Es muy divertido para hacer en la feria de ciencias, pero calma. La idea ahora es hacer que el metal flote en el agua. Aquí tengo una moneda de 10 cruzeiros de 1965, hecha de aluminio. No es algo tan común, pero Brasil sí ha producido monedas de aluminio. Y puedes encontrar monedas de otros países, creo que Japón también tiene monedas de aluminio. Si la pones sobre el agua, la moneda se hunde. No lo haré ahora porque luego es difícil sacarla del fondo. Esa agua del vaso se va a derramar. ¿Cómo pones la moneda con cuidado en el agua? Colocas un pedazo de papel higiénico, luego la moneda encima. Lo haré y grabaré al mismo tiempo para que lo vean ocurriendo aquí. Coloca el papel encima del agua y encima del papel pones la moneda y ya se fue. No me dio tiempo. Creo que este vaso es muy pequeño. Es difícil hacerlo con ambas manos porque no quedan libres para el papel o la moneda. Ahora no funcionó. Creo que la moneda brasileña es muy pesada y no se puede. Como no pudimos con aluminio, intentemos con acero. Pero en vez de una moneda necesitarás una aguja, que por cierto es mucho más fácil de encontrar que una moneda de aluminio. Hay que admitir que la moneda de aluminio es algo medio así, de antes.
Si quieres, puedes hacer una brújula de inmediato. Tomas la aguja y la pasas sobre un imán siempre en la misma dirección. Eso va a imantar la aguja, va a transformar la aguja en un imán también. Y al final, todo eso va a ser una brújula. La aguja, al igual que la moneda, es difícil de poner en el vaso. Así que una vez más voy a usar el papel higiénico. No sé si este vaso no está demasiado pequeño. Creo que la boca de este vaso es muy pequeña. Vamos a ver si va a funcionar. Es una camita de papel con la aguja. Ahora el papel va a bajar, el papel se va para abajo y la aguja se queda. ¿Esa es la idea? Oh no, la aguja bajó. Este vaso está muy grande. No se puede. Tomaremos otro más grande. Estoy seguro, pues ya lo he experimentado varias veces. Ahora tengo una copita de postre aquí, que tiene una superficie mucho más grande que el vaso. Creo que va a ser más fácil. Vamos a ponerlo de nuevo aquí. Entonces pongo el papel y encima pongo la aguja. Y ahora aquí puedes usar, no sé, un palito para brocheta, cualquier cosa así para empujar el papel hacia abajo. Va a bajar. El papel es más denso que el agua. Déjalo bajar. Mira, la aguja flotó por la tensión superficial. La cuestión ahora es, ¿esa aguja está alineada con el campo magnético de la Tierra? ¿Está funcionando como una brújula o no? Tomemos una brújula y comparemos. No está bien alineada, ¿cierto? Pero está sobre el objeto de hierro. ¿O quizá no imanté bien la aguja? Está muy desalineada. Imantaremos la aguja otra vez. Ah, no. El imán estaba abajo, cerca. No puede haber un imán cerca. Ahora sí. Aunque el imán esté lejos, sigue influyendo. Y este acero de abajo también. Ahora sí. Sin acero, cerca, norte-sur, norte-sur. Ahora sí. La aguja está aquí, la brújula está aquí. Las dos están alineadas. La aguja está funcionando como brújula. O sea, es un experimento que sirve para dos cosas otra vez. Sirve como brújula y como prueba de la existencia de la tensión superficial. Pero no estoy feliz. Porque esa moneda se hundió. Ahora quiero hacer que la moneda flote. Vamos a ver. Tomé otra moneda de aluminio aquí, esta vez de 2 cruzeiros. Es un poco más grande, creo que tiene mayor superficie. Veamos si funciona. Aquí, aluminio flotando en el agua. No es fácil, pero funciona. Lo más loco, si le pones una gota de jabón, aunque sea pequeña, la moneda se hunde. Veamos. El jabón rompe la tensión superficial del agua al unirse con sus moléculas. ¿Notaron que el efecto es inmediato? La gota cayó y la moneda llegó al fondo. Gustavo, 3 experimentos geniales para hacer. 2 de ellos, los más fáciles, tienen un doble sentido. Muy bien, Taylan sabio. ¿Por qué hay esos ventiladores dentro de los túneles de la carretera? Esa pregunta parece obvia. El ventilador ventila el túnel. Pero, ¿por qué necesitamos ventilarlo? Si no pones ventiladores, la contaminación de los autos se va acumulando dentro del túnel. Se va quedando atrapada ahí y el ambiente dentro se vuelve irrespirable. Se pone horrible. Y quizás digas, pero ¿y veré? Cuando el carro entra, ¿no tiene ese efecto pistón? ¿No empuja el aire y hace que el aire se mueva ahí dentro? ¿Eso no cubre ya la necesidad de ventilar? El carro no es suficiente para ventilar el propio túnel, dependiendo del tamaño del túnel. Puede que sí. La cuestión es que puede haber congestión en el túnel. Y cuando ocurra la congestión, ahí es cuando el túnel se va a contaminar de verdad, sin que haya movimiento de ningún carro. Entonces el ventilador va a sacar el aire, va a renovar el aire ahí dentro. Y además, si hay algún incendio, también saca el humo. Imagina que en un congestionamiento, un carro se incendia en el túnel, las personas podrían morir asfixiadas. Si hay ventilación y aire circulando, eso no ocurrirá. Artur Vinicius. ¿Cómo consiguieron una placa de carro personalizada? Artur, probablemente viste el video en el que usamos la aspiradora para levantar el carro. Ese video está muy bueno. Hicimos una almohada gigante debajo del carro, y así el carro queda medio flotando encima de la almohada. Es algo loco. Si no has visto ese video, dale clic. También mostramos cómo usar la placa personalizada del carro. Sí, está bien, y todo dentro de la ley. La primera regla es que solo aplica para autos nuevos. No puedes cambiar la placa de un auto ya existente, ¿de acuerdo? Si compras un auto nuevo en la concesionaria, puedes pagar una tarifa en el departamento de vehículos automotores y elegir tu placa. Ahora las nuevas placas del Mercosur tienen 4 letras y 3 números. Vas a tener que inventar una combinación ahí que tú quieras, de 4 letras y 3 números. No puedes salirte de eso. Tampoco pude encontrar si tienes que seguir esas reglas estatales, porque, dependiendo del estado, necesitas tener necesariamente algunas letras y así. Les voy a confesar que los sitios del departamento de vehículos automotores en los que entré eran uno peor que el otro, ¿ok? Entonces, por el amor de... Es un servicio que tiene que ser prestado al ciudadano.
Vamos a hacer un sitio decente, donde las cosas sean fáciles de encontrar, porque la información, todo lo encontré en otros sitios, menos en el del Departamento de Vehículos Automotores. Crítica hecha. Vas, eliges y personalizas la placa del carro como quieras, pero sin groserías ni marcas. Que tal vez ya sería un problema para Manual do Mundo, pero hay un problema aún peor en el que no había pensado. Solo al leer esos artículos me di cuenta. Si ya no puedes cambiar la placa nunca más, vas a tener que vender el carro con esa placa personalizada. Si pongo Manual do Mundo en la placa, luego tendré que vender el carro con ese nombre. Y eso puede ser un problema a la hora de vender. Primero, porque quizá la gente no quiera comprarlo. Y segundo, porque saldrán a la calle con la placa de Manual do Mundo. Bueno, Arturo, por lo que veo, te diste cuenta de que esta placa aquí, entonces, no es de verdad. Porque no tiene 7 caracteres, no tiene ningún número. Fue una placa que inventamos para poner encima de la placa del carro cuando fuéramos a grabar, para no estar mostrando la placa del carro. En resumen, es una placa del tamaño incorrecto, basada en la antigua gris, que era un poco más pequeña. Al ponerla, aún se ve el borde de la otra placa y la sujetamos con estas ligas. Es tosco, no podemos llevarla a la carretera, ¿ok? Siempre que grabamos en la carretera, quitamos esta placa, no dejamos que se vea. Y un easter egg es que el código QR funciona, ¿eh? ¿A dónde llevarán? Pero vamos a nuestra pregunta que abrió este video, la pregunta top de las galaxias. ¿Por qué llamamos al pan con salchicha hot dog? ¿Qué tiene que ver el pobre animal con eso? Primero recordemos que esa palabra no es brasileña, ¿ok? Tomamos el nombre del inglés hot dog, que significa perro caliente. En español, algunos países lo llaman perro caliente y en francés, en ciertos lugares lo llaman chiancho. Creo que se dice así, pero se escribe de esta forma. ¿Lo ves? No hay ninguna historia totalmente confiable. ¿De dónde vino ese nombre? Hay algunas cosas que sí sabemos con certeza. La cosa es que este sándwich apareció en Estados Unidos y era hecho por inmigrantes alemanes. Gente que vino de Alemania para vivir en Estados Unidos en el siglo XIX, en 1800 y tantos. Otra cosa que sabemos es que los alemanes trajeron a Estados Unidos ese perrito alargado. También es difícil pronunciar este nombre, que creo se dice Dachshund o algo parecido. Y aquí empieza la historia. ¿Cómo se llama este perrito lindo? En Brasil lo llamamos sándwich con salchicha. ¿Sabes cómo les decían en Estados Unidos en ese tiempo? La salchicha, que se hacía al estilo de Frankfurt, que es una ciudad en Alemania, de Dachshund. Aquí en Brasil llamamos salchicha al perro, pero allá le ponían el nombre del perro a la salchicha, así que era como una salchicha perro. Y entonces imagina a la persona vendiendo el pan con esa salchicha allá en Estados Unidos. Podía decir, ven aquí a comer este pan, salchicha, ven aquí a comer esta salchicha, perro caliente, la salchicha, perro caliente, salchicha. De varias historias, dicen que en 1901 un caricaturista hizo un dibujo como broma de un puesto vendiendo ese sándwich, y estaba escrito hot dog. Y dicen que él escribió hot dog porque no sabía escribir Dachshund, así que en vez de escribir hot Dachshund, escribió hot dog. Esa historia es dudosa porque nunca hallaron el dibujo original, y también porque algunos investigadores descubrieron que ya se usaba esa palabra hot dog en otros lugares antes de esa fecha. En fin, pero todo indica que el perro salchicha... El nombre hot dog surgió porque el perro se parece a una salchicha. Seamos honestos, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que se pudieron aprender en este video, y yo mismo no sabía varias de las cosas que les conté. Tuve que investigar mucho. Así que todas las fuentes que investigamos están aquí abajo, en la descripción del video. Si estás viendo esto y aún no estás suscrito a Manual do Mundo, no olvides suscribirte y dejar tu pregunta aquí abajo. Me esfuerzo mucho para encontrar estas preguntas. Selecciono cientos, elijo las mejores y estudio. Algunas no tienen respuesta, por eso no las incluyo aquí. En fin, cuento con su ayuda, ¿de acuerdo? Un gran abrazo.